Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Julieta, soy parte de OASMU y en este pequeño video vamos a tratar el tema de trata de personas propio de AG3. Los invito en esta oportunidad a ver un video el cual nos puede ilustrar respecto de los términos generales de este tema. Esto es ¿Sabes qué? En solo 2 minutos entérate qué es la trata de personas. ¿Sabes qué? La trata de personas es el comercio o tráfico ilegal de personas con distintos propósitos, como la retirada de órganos, la esclavitud reproductiva, la explotación sexual y el sometimiento de niños para la mendicidad o la guerra. También se incluye el trabajo forzado y cualquier otro tipo de esclavitud. ¿Sabes que este delito fue conocido como trata de blancas? Esto es así porque se originó en un periodo histórico en el que la trata de negros estaba permitida, pero la trata de blancos no. Por eso en la actualidad el término correcto para hablar de esta problemática es trata de personas. Se han reportado casos de trata de personas en más de 130 países. Es la actividad más lucrativa luego de la venta de drogas y armas. ¿Sabes que más de 2 millones de personas están siendo explotadas? El 80% son mujeres y niñas. En el año 2000, en Palermo, Italia, se realizó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. En esta convención se firmó el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas. El protocolo entró en vigencia en diciembre de 2003. En abril de 2008 se sancionó la ley 26.364 para implementar medidas contra la trata y además asistir a sus víctimas. Desde entonces ya se rescataron a más de 2.300 argentinas, pero se estima que miles de mujeres siguen siendo presas de este negocio. ¿Y vos? ¿Qué más sabes de la trata? En base a lo que hemos visto y en base al análisis que ustedes están realizando, ¿sí? A partir de la información que ya están recopilando acerca de sus países, vamos a dilucidar algunos conceptos importantes y fundamentales que a nivel internacional se manejan respecto del tema trata de personas. Primero vamos a diferenciar la trata de personas respecto del tráfico, ¿sí? Del tráfico de inmigrantes. Vamos a decir que la trata de personas, según la Convención Internacional de Naciones Unidas, celebrada en Italia, Palermo, del año 2000, va a ser definida como la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Esta explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre o extracción de órganos. Les recomiendo tener presente a lo largo del desarrollo de este tema estos conceptos y a los cuales nos vamos a ir dilucidando a medida que vayamos estudiando específicamente lo que se trata tráfico o trata de personas. Como un antecedente vamos a hablar de la trata de personas, que ha sido tratado en un primer momento como la trata de blancas, en el sentido de que fue un término, un concepto utilizado en el siglo XIX que hacía expresa alusión al tráfico de mujeres de tez blanca, generalmente captadas en los países del continente europeo con fines de explotación sexual. Este término ha sido dejado en desuso dada la especificidad y el poco alcance, ¿sí?, de este tema. Solamente hacía referencia a las mujeres de tez blanca y con la finalidad de explotación sexual. Según hemos visto, y de acuerdo a esta convención, el término trata de personas viene a considerar términos mucho más amplios, no solamente la cuestión genérica de mujeres, sino también a varones como víctimas de trata, no solamente a mujeres adultas, sino también a adultos y a niños. Generalmente, y ustedes ya deben estar analizando, de que las principales víctimas son niños menores de 10 y hasta incluso de 15 años. Entonces, entendiendo la trata como un medio de tráfico, vamos a diferenciarnos del tráfico ilícito de inmigrantes. Para ello vamos a analizar
el concepto que nos da el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire. El mismo establece de que se trata de un delito en general contra el Estado, ¿sí? No es un delito en contra del individuo. Este protocolo establece que se entenderá por tráfico ilícito de migrantes a la facilitación de la entrada ilegal de una persona de un Estado parte del cual dicha persona no sea nacional o residente, permanente con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero u otro beneficio pecuniario. Aquí está la diferencia de lo que es trata de lo que es tráfico. El tráfico implica un delito contra el otro Estado, es decir, una persona de un Estado que no es parte inmigra o ingresa por medios ilegales a través de una remuneración económica a otro Estado. A diferencia de la trata, según como ya lo analizamos en el concepto amplio de la Convención de Palermo del año 2000, se establece la trata como un tráfico sin el consentimiento de la víctima y el cual a través de, la finalidad específicamente va a ser el de la explotación, no solo sexual, sino también con fines de esclavitud o de servidumbre y hasta incluso la extracción ilícita de órganos. Haciendo un repaso en general y diferenciando, especificando las diferencias entre lo que es trata y explotación, vamos a diferenciar de que el inmigrante, la persona que se somete a la inmigración o al transporte ilícito de un Estado a otro, tiene un contacto directo y voluntario con quien lo somete a este tipo de actividades. A diferencia de la trata de personas, la víctima de trata no se somete voluntariamente, sino que es inducida a través del engaño, del uso de la fuerza, de la intimidación y hasta incluso de la amenaza, y hasta incluso haciendo abuso del estado de vulnerabilidad en el cual ella se encuentra. El tráfico implica, como bien les había dicho, un delito en contra del Estado. ¿Por qué? Porque es una persona que ingresa por medios ilícitos a otro Estado parte. Por lo tanto, implica el cruce de frontera y en donde la víctima, la persona, presenta su consentimiento. A diferencia de la trata de personas, es un delito en contra del individuo. ¿Por qué? Porque no existe consentimiento de la víctima, porque es un atentado a su integridad, tanto moral como psíquica como psicológica, y al mismo tiempo no hay una relación pecuniaria, es decir, la persona que se somete al tráfico establece un pago pecuniario para ese tipo de hechos. La persona víctima de trata es objeto, es considerado un objeto, y no hay una finalidad de la explotación. El tráfico termina o culmina cuando esta persona es puesta en el otro Estado parte. En la víctima de trata nunca dejará de ser víctima. Por lo tanto, haciendo uso de los parámetros generales, podemos decir de que la trata generalmente siempre implica tráfico, es decir, el traslado de una persona a otro, ya sea a otro Estado, a otra frontera, a otro municipio, a otro lugar. En tanto que el tráfico sí o sí va a implicar transporte interestatal, de un Estado a otro. Volvemos a la convención que nos da, a la definición que nos da el tratado de la Convención de Palermo, y vamos a ir desmenuzando específicamente y vamos a ver que esta definición, al ser tan amplia, al mismo tiempo abarca los supuestos de lo que es trata de personas. Cuando hablamos de las modalidades de trata, hablamos de captación, transporte, traslado o acogida o recepción de personas. Es decir, que la víctima de trata nunca jamás va a prestar su consentimiento, y si es el mismo inducido, va a ser a través de otros medios, haciendo uso de la fuerza, de la intimidación, de la violencia y hasta incluso del engaño. La captación de personas o la acogida de personas implica esta congregación o este estado de llamado, ¿sí? Vendría a ser de atracción, en la cual la víctima se siente atraída respecto de su captante, ¿sí? Puede estar inducida o no, pero la captación y la acogida son términos análogos y términos sinónimos para esta convención. El traslado es el tráfico, ya sea de un estado a otro, de un municipio a otro, no generalmente implica un estado, no generalmente implica un
un tráfico transnacional. Es como les dije, generalmente estas personas que son convocadas, que son acogidas, están siendo víctimas de los medios comisivos, que son el engaño, el fraude, el abuso, el abuso en cuanto a lo que es el estado de vulnerabilidad en el que esa persona se encuentra. La Convención es clara en cuanto a lo que es el tratamiento del consentimiento de la víctima. Pueden darse supuestos en los cuales, una vez capturadas las víctimas, ¿sí?, de la explotación, puedan llegar a presentarse ante un tribunal y establecer de que ellas mismas han sido sometidas por su propia voluntad. Sin embargo, la Convención es clara al negar este tipo de consentimientos. ¿Por qué? Porque se entiende que la persona que las ha captado y que las ha puesto en ese estado de explotación lo ha hecho mediante los medios comisivos que ya habíamos analizado: el fraude, la intimidación, el engaño y el abuso del estado de vulnerabilidad en el cual ella misma se encontraba. En cuanto a lo que es la finalidad, y esa es la nota característica de la trata, y por eso los instamos a ustedes a reflexionar en esta Asamblea General de Asuntos Humanitarios, es la finalidad a la cual las víctimas están siendo explotadas y son víctimas de trata. Las mismas son la obligación, ¿sí?, de la persona a realizar trabajos forzados o trabajos análogos a la servidumbre hoy penada y condenada por toda la humanidad, ¿sí?, a la explotación sexual, ya sea de la misma persona o de los sujetos a la cual a ella la rodean, o la extracción ilícita de órganos y tejidos humanos. Sabemos de que estas finalidades, ¿sí?, son propias de lo que es el delito de trata de personas. Por eso los instamos a ustedes a empezar a investigar internamente cómo ustedes dan el tratamiento específicamente a este tema. En cuanto a lo que es las modalidades, el delito de trata de personas, para algunos estados delito, para otros no, es considerado un delito de resultado, es decir, que insta a los estados a promover su investigación desde el inicio de esta amplia red y hasta incluso amplia organización de crimen organizado. Generalmente siempre el delito de trata de personas conlleva y genera y es consecuencia de otros tipos de delitos, los cuales de alguna u otra manera acarrean lo que es la amplia responsabilidad estatal en prevenir y evitar y combatir estos delitos y estados de corrupción. El Estado argentino ha ratificado esta convención a partir de la ley 26.364 y la ha incorporado como un delito dentro de nuestro propio ordenamiento a partir del artículo 142 bis y 142 ter, especificando qué tipo de comisiones y qué tipo de sanciones se prevén para todos aquellos que contribuyan y que colaboren específicamente en este delito en particular. En cuanto a lo que es datos proporcionados por el Informe Mundial sobre Trata de Personas a través de la Comisión, a través de la Comisión de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ¿sí?, estos datos son del año 2012, nos establecen que ha crecido un 27% total, ¿sí?, de lo que ya veníamos analizando, de los porcentajes anuales. Desde el periodo del año 2012 al periodo del año 2012 ha crecido un 27% la promoción y la facilitación de este delito. La misma se ha llevado porcentajes de este 27% de crecimiento de este delito, en la cual un 7% son las víctimas, o sea, un 7% de estas víctimas son niños, son menores de 10 años. Uno de los datos alarmantes es que del 15 al 20% de las víctimas total, incluyendo adultos y niños, en este porcentaje, en esta amplia gama de porcentajes, la mayoría de víctimas son mujeres. Un dato para tener en cuenta, tanto en los continentes africanos como asiáticos, el 68% de las víctimas son a fines de servidumbre. Es decir, existe trata, pero con fines de servidumbre o de esclavitud. En tanto que en Asia y en Europa y en América Latina, la finalidad es de explotación sexual. Víctimas de 136 países fueron detectadas en 118 países, gracias a esta oficina, gracias a la intervención y gracias a la ratificación de esta convención en cada estado en particular.
Los invito a ustedes a averiguar específicamente si es que estas convenciones están ratificadas en sus países o no, y a partir de ahí qué tipo de tratamiento legislativo, qué tipo de política de prevención llevan adelante en sus estados. ¿Cuáles son las medidas que recomienda esta convención para tener en cuenta para evitar este tipo de promociones de delitos y este tipo de ejecución de estos delitos? La primera es la medida legislativa, es decir, ratificar el protocolo, poner en práctica, ¿sí?, las recomendaciones establecidas por esta oficina, por la Oficina de Naciones Unidas contra el Delito y contra la Droga, ¿sí?, llevar adelante una política legislativa, es decir, incorporar el delito de trata dentro de su ordenamiento jurídico y a partir de ahí penalizar a todas las personas que sean responsables del mismo. Las políticas de monitoreo, es decir, llevar a cabo una observación por regiones, por zonas, llevar a cabo adelante informes en los cuales insten a la prevención de la ejecución de este delito. Por otro lado, la misma convención establece hoy por hoy y pone mucho énfasis en la información, es decir, en la promoción de los valores de la información para la prevención de este delito. Una de las características que ha sido sobresalida en el ámbito de las Naciones Unidas fue de que en base a la calidad informativa el Estado argentino ha prohibido en los usos de los medios informativos, tanto periodísticos, ya sean por medios audiovisuales o por medios gráficos o por medios impresos, la suspensión de este tipo de promoción de delitos. Es decir, específicamente en un diario de amplia circulación se ha prohibido el famoso rubro 69, es decir, se ha prohibido todo tipo de promoción de servicios sexuales a cargo de las personas en un sentido individual. Uno de los grandes tópicos que ustedes tienen para resolver dentro de esta asamblea es hasta qué punto la participación ciudadana nos compromete a todos para evitar este delito. A modo de conclusión, los invito a ustedes a reflexionar, ya como jóvenes, como pertenecientes a este mundo, qué tipo de políticas, qué tipo de iniciativas pueden ustedes brindarnos a nosotros para hacerle frente a esta problemática que requiere de todos ustedes, de nuestros legisladores, de nuestros gobernadores, hasta qué punto nosotros nos compromete como ciudadanos, jóvenes y partícipes. Espero que todas las dudas que ustedes tengan y que les hayan suscitado durante el desarrollo de este tema las pueden acercar tanto a sus capacitadores como a nosotros mismos. Mi correo electrónico es jlianes@oacnu.org.com. Muchas gracias y espero que les haya servido.